¿Me pueden escuchar? Sí, doctor. Perfecto. Entonces estamos hablando de la clínica. El paciente tiene dolor urente retroesternal y obviamente tiene regurgitación. Y el paciente puede tener el anillo de Schatzky en las hernias hiatales. ¿Qué es el anillo de Schatzky? Es un rodete o una membrana que se produce en el tercio distal del esófago y según la mayor parte de los estudios sería adquirido, ¿sí? Por el reflujo crónico que tiene el paciente, ¿no? Pues se llama también anillo esofágico inferior. Para algunos autores es congénito, pero la mayor parte de los autores coinciden en que este anillo de Schatzky. Y obviamente aquel paciente que desarrolla anillo de Schatzky se dice que va a tener una disfagia significativa, o es decir, está mucho más sintomático el paciente. A ver, ¿qué más? Aquí está lo que les decía, el paciente puede tener la úlcera de Cameron, ¿no? Que se diagnostica por endoscopía, ¿no? Se desarrolla en el estómago herniado a nivel del hiato o en la curvatura menor o mayor, ¿sí? Y miren, para resumir lo que ocurre en la hernia hiatal por deslizamiento, miren, estas son las características de la hernia hiatal por deslizamiento. Primera, ¿cuál es la característica principal en la por deslizamiento? Hemos dicho, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es la característica principal en la por deslizamiento? ¿Qué hemos dicho? Falla en el ligamento o membrana frenoesofágica. 2, se pierde la unión gastroesofágica en el abdomen. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tercera, existe un defecto o una anomalía de las fibras del hiato esofágico diafragmático. Otra característica. La parte superior, el cardias del estómago, se encuentran dentro del tórax, es decir, ha habido una herniación, ¿no? ¿Por qué se llama por deslizamiento? Hemos dicho, muchachos, porque parte del saco herniario está formado por un contenido abdominal, que en este caso es el estómago. Otra característica, la herniación ocurre ¿por dónde en este tipo de hernia? ¿Quién me puede decir? ¿Por dónde ocurre la herniación? ¿Por el hiato esofágico o por un defecto lateral al hiato? Por el hiato esofágico. Por el hiato esofágico, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la cantidad de víscera herniada que hemos dicho es mayor o menor que la pared esofágica. Menor. Menor, muy bien. Y el reflujo, ¿qué hemos dicho sobre el reflujo? Es mayor o menor que en relación a la pared esofágica. Mayor, doctor. Mayor, el material refluido es mayor. ¿Están de acuerdo? Entonces, estas son las características de la por deslizamiento que deben acordarse siempre. ¿Estamos de acuerdo? Y un autor, Saint, ha descrito la triada de Saint, que está formado por diverticulosis, es decir, por la presencia de dilataciones saculares en el trayecto del colon, está formado por hernia hiatal y además por litiasis vesicular. A todo esto se denomina la hernia o la triada de Saint, ¿no? Vámonos directamente a hablar. Este autor, Laquer, ha descrito un cuadro que se llama la flebitis clorótica, ¿sí? La describió como una especie de trombosis venosa debido a hemorragia digestiva asociada a anemia y aumento de la sedimentación con hemocultivo negativo. Para este autor, Laquer, la hemorragia que se presenta a nivel del esófago es producida por el trauma de compresión del anillo diafragmático sobre la unión cardioesofágica. Es decir, ¿a qué se estaba refiriendo Laquer? Al hecho de que él pensaba de que por el trauma, por el deslizamiento continuo del esófago y del estómago por el orificio hiatal se producía la hemorragia, pero en realidad por vía endoscópica, ¿qué se ha logrado determinar? Que se presenta por el origen o la presencia de la úlcera de Cameron. Eso es lo que nos quería decir Laquer. Y el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? A veces no hay síntomas, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Los síntomas clínicos que podemos encontrar o los signos son, por ejemplo, auscultar ruidos hidrorarios en el tórax. Ustedes saben que habitualmente no se ausculta ruidos hidrorarios en el tórax. Auscultamos ruidos hidrorarios, nos va a hacer pensar de que hay víscera herniada en el tórax, ¿no? Y el diagnóstico de certeza lo da la radiografía de tórax, ¿sí? Donde vamos a ver una burbuja de aire, ¿sí? Como hemos visto, o mejor el estudio de tránsito, esófago, estómago, duodeno, ¿no es cierto? Con contraste de bario. Existen 3 grados.
Grado 1, presencia del vestíbulo gastroesofágico en el tórax. 2, pequeñas hernias del estómago con inclusión de solo 2 o 3 centímetros dentro del tórax. Y el 3, obviamente, hernias bastante grandes, ¿no? Aquellas con más de 5 centímetros por encima del diafragma, ¿no? Aquí está lo que les decía, nunca olvidar de que hay que practicarle una serie esófago-gástrica con contraste de bario, ¿no? Obviamente vamos a poder ver todas las características que hemos comentado para hacer la diferenciación entre una y otro tipo de hernia, ¿no? También en casos de urgencia, cuando hay duda diagnóstica, se puede colocar una sonda nasogástrica y se evidencia que el estómago está en la porción intratorácica, ¿sí? No en la cavidad abdominal, y esto lo vamos a verificar mediante una teleradiografía de tórax, ¿no? Sí, y mediante la serie esófago-gástrica vamos a poder ver muy bien si se trata de una hernia por deslizamiento o de una hernia paraesofágica, ¿no? Y no olvidar de que obviamente la consecuencia de la hernia hiatal es erge y grados variables de esofagitis, ¿no? También al paciente le podemos hacer endoscopía, obviamente, para ver el grado de alteración o afectación del esófago ocasionado por el erge, ¿no es cierto? La hernia hiatal provoca erge. Entonces vamos a ver esofagitis, ulcerosa, estenosis, erosiones, localiza la altura de la unión gastroesofágica. Es muy importante, para eso principalmente nos sirve la endoscopía. Localiza la altura de la unión gastroesofágica. Normalmente, desde la arcada dentaria, ¿sí? La unión gastroesofágica está a 40 centímetros, ¿sí? Si nosotros tenemos un esófago corto a consecuencia de la hernia hiatal por deslizamiento, entonces la altura esofágica va a estar menos de 40 centímetros. Entonces eso nos habla de que el paciente ya tiene hernia hiatal. Mide más de 40 centímetros, la unión gastroesofágica desde la arcada dentaria, ya hablamos de hernia hiatal, ¿no? Y se puede ver la pérdida de la angulación normal también. Y al hacer la endoscopía, ¿sí? Cuando el endoscopista realiza retroflexión del endoscopio, vamos a poder ver una bolsa gástrica cubierta por pliegues del estómago por arriba de la impresión causada por el diafragma. Esta es la característica endoscópica que va a tener el paciente cuando le hagamos la retroflexión, ¿sí? Acá está, por ejemplo, se está haciendo la retroflexión y miren, vemos la típica característica de los pliegues gástricos en el interior del diafragma, en el interior del esófago, perdón. Aquí vemos una imagen de laparoscópica, ¿sí? En una cirugía de un defecto a nivel del hiato esofágico. Miren este hiato esofágico completamente ampliado, ¿no? Miren, aquí está el estómago, ¿sí? Este estómago está herniado, miren, parte del estómago está herniado. Y miren la gran ampliación que ha tenido este paciente a nivel del hiato esofágico. Seguramente este paciente tiene un factor de aumento de la presión intraabdominal que ha condicionado de que este hiato se debilite, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nunca olvidar de que la endoscopía hay que hacer biopsia, ¿no? De todo lugar sospechoso de eventualmente una neoplasia, por ejemplo, y obviamente, ¿para qué también hacer biopsia? Para verificar si el paciente ha desarrollado o no un esófago de Barrett. No se olviden que el Barrett se presenta a consecuencia del erge crónico, ¿no? Y también podemos pedirle al paciente una manometría esofágica, que básicamente nos sirve para ver cómo está el esfínter esofágico inferior y para ver cómo está el peristaltismo esofágico, ¿no? La ausencia de peristalsis puede sugerir también otras patologías como acalasia o esclerodermia, ¿no? Entonces, todo eso podemos pedirle y no olvidamos del diagnóstico diferencial. Se dice de que la hernia por deslizamiento es la gran simuladora del abdomen, porque puede simular todas estas patologías. Miren, colelitiasis, cálculos en la vesícula, ¿no? Diverticulitis, inflamación de un divertículo colónico, úlcera gástrica en curvatura menor, úlcera duodenal, carcinoma cardioesofágico, divertículos esofágicos, varices esofágicas, prolapso retrógrado de la mucosa gástrica y otras más. Imagínense, entonces hay que tener cuidado, siempre tener alternativas de diagnóstico diferencial, ¿no? Y para establecer el diagnóstico diferencial se debe tomar en cuenta todo esto. Se debe sospechar hernia esófago-gástrica con reflujo cuando el dolor se presenta después de los alimentos. También se considera como primera posibilidad la hernia cuando el dolor desaparece con la ingestión de antiácidos o con bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones. Eso también hay que tomarlo en cuenta.
Y por otro lado, nunca descartar, porque como hay dolor precordial en las hernias hiatales, también descartar una angina de pecho de origen cardíaco, ¿sí? Obviamente habrá que hacer un electrocardiograma para ver si es por una hernia hiatal el dolor o eventualmente el paciente efectivamente está presentando una angina de pecho de origen cardíaco, ¿no? En caso de duda, electrocardiograma y enzimas cardíacas, ¿no? Para ver si hay alguna alteración. ¿Cuáles son las complicaciones de la hernia hiatal? Según Spradka, todas estas: esofagitis, gastritis, úlcera, erosiones también, obstrucción, herniación de otro órgano distinto al estómago por el hiato, ¿no? Otras, hemorragias masivas y perforación, que son complicaciones más raras, y siempre, obviamente, buscar esófago de Barrett, es decir, la típica metaplasia, el típico cambio de coloración a rojo aterciopelado, que ya les había mostrado las clases anteriores, ¿no? Y el tratamiento es muy similar en la hernia hiatal por deslizamiento alérgico, o es el mismo. Por ejemplo, la dieta. El paciente debe tener una dieta con comidas frecuentes, dieta blanda, blanca, fraccionada y de poca cantidad, ¿no? Alimentos bajos en grasa, ¿sí? ¿Quién me puede decir por qué alimentos bajos en grasa? ¿Por qué debe ingerir el paciente alimento bajo en grasa? Porque los alimentos con grasa liberan hormona colecistoquinina, y la colecistoquinina disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Entonces este paciente va a estar predispuesto al reflujo. Entonces, por eso, alimentos bajos en grasa, ¿no es cierto? Y altos en proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas aumentan el tono del esfínter esofágico inferior y previenen que tengamos demasiado reflujo. Entonces, habrá que tomar, como verán, el manejo del paciente es integral. Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. A este paciente, ustedes le sugerirían que baje de peso para que deje de tener factor de aumento de la presión intraabdominal. Obviamente que sí. Entonces, el paciente obeso debe bajar de peso. Hay que proscribir el cigarro, las bebidas alcohólicas, el chocolate, menta, jitomate y especias. ¿Por qué? Porque todos estos elementos aumentan el daño a nivel del esófago, que ya está bastante alterado por el reflujo, y además, obviamente, por ejemplo, el chocolate, la menta y el jitomate relajan el esfínter esofágico inferior y favorecen mayor reflujo. ¿Están de acuerdo? A este paciente le darían bloqueadores H2 o inhibidores de la bomba de protones. Obviamente hay que darle. ¿Por qué? Porque cuando haya reflujo va a haber menor carga ácida en el material refluido. Hay que darle omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol o dexlansoprazol. El mejor de todos los que les he comentado es el esomeprazol. Es el que más se está utilizando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay que darle procinéticos a este paciente, porque cuando haya reflujo, como hay mayor cantidad de material refluido, hay que darle un proquinético para que fácilmente devuelva a este paciente el material refluido nuevamente hacia el estómago. Entonces, ¿qué podemos darle? Metoclopramida, ¿sí? Podemos darle domperidona, podemos darle cisaprida, podemos darle itoprida, el conocido motigran, podemos darle la cinitaprida, el conocido endial, podemos darle la mosaprida, que es el reflucil, así. Todo eso podemos darle. Están indicados los procinéticos, ¿no? Supresión de irritantes, como les decía, ¿sí? Supresión de causas de aumento de la presión intraabdominal, uso de corsets, embarazo, ejercicios físicos, todo esto. Y si no mejora el paciente, tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Sí? Una de las técnicas más usadas es la fundoplicatura de Nissen a 360 grados. Eso es lo que más se está utilizando en esta patología. El tratamiento quirúrgico consiste en disección y resección del saco herniario, reposición de las vísceras herniadas al abdomen. Obviamente hay que devolver esa víscera herniada a su lugar original, que es el abdomen. Hay que disminuir el orificio hiatal, que está bastante ensanchado, como hemos visto en esa imagen, a lo normal mediante la técnica de Allison, que consiste en estrechar el orificio hiatal. Este paciente siempre debe recibir cirugía antirreflujo, la técnica, la fundoplicatura de Nissen, lo que les decía, para eliminar la esofagitis producida por el reflujo gastroesofágico. Y algunos autores recomiendan también la gastropexia. ¿Qué es la gastropexia? Fijación del estómago dentro de la cavidad abdominal para que no vuelva a herniarse a través del hiato esofágico del diafragma, ¿no es cierto? Aquí está la técnica de Nissen, ¿sí? Aquí está, consiste en liberar la curvatura mayor del estómago, pasarla por detrás de la cara posterior del esófago y suturarla a la cara anterior,
¿sí? Con esto se logra formar un mecanismo valvular, ¿sí? Que va a evitar que tenga el paciente, que siga teniendo reflujo. ¿Sí? Eso es muy, muy buena técnica que está difundida en la mayor parte de los países. Aquí está la fundoplicatura Nissen, se libera el fondo, se la pasa por la cara posterior y se sutura la cara anterior, como se puede ver acá. ¿Sí? Aquí están algunas radiografías. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué tipo de hernia es esta, en esta radiografía? ¿Será Por una deslizamiento, deslizamiento o doctor. paraesofágica? Deslizamiento. Muy bien, está paraesofágica, ¿no? Paraesofágica. Esas son las características todo. Hasta ahora hemos hablado solamente de la hernia por deslizamiento. Vámonos a hablar de la hernia paraesofágica, ¿sí? Este tipo de hernia representa menos del 10%, es rara, ¿sí? De las hernias del hiato esofágico, menos del 10, se presenta en pacientes de mayor edad, promedio 68 años. Las anteriores eran promedio 48 años, ¿se acuerdan, no? Es 4 veces más frecuente en mujeres. En realidad, más del 90% de las hernias consideradas como paraesofágicas son de tipo mixto, eso hay que considerarlo, ¿sí? Y en esta, miren el concepto, en esta, la unión gastroesofágica. ¿Cuál es la característica de la unión gastroesofágica, hemos dicho en la hernia paraesofágica, muchachos? ¿Se mantiene la unión gastroesofágica o se pierde? Se mantiene, doctor. Aquí está lo que les decía. En esta, la unión gastroesofágica se mantiene o permanece dentro del abdomen, lo que les había dicho, ¿no? O por lo menos a nivel del músculo diafragmático. El fondo del estómago se hernia a través de un defecto. ¿Por dónde ocurre la herniación? Hemos dicho, aquí está, por un defecto lateral al esófago. Aquí está lo que les había dicho, ¿sí? ¿Y cuál es la característica de este tipo de hernia? Tiene riesgo significativo de complicaciones graves, que la diferencia del anterior, la por deslizamiento, en ningún momento hemos dicho que tiene riesgo significativo de complicaciones graves, ¿se acuerdan? ¿Qué complicaciones? Hemorragia, estrangulación, vólvulo. El paciente con hernia paraesofágica puede llegar a tener vólvulo gástrico. ¿Por qué piensan de que puede tener el paciente vólvulo gástrico? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué habrá vólvulo? Es decir, la torsión del estómago sobre su propio eje. Porque la cantidad de víscera herniada es mucho mayor que la por deslizamiento, ¿se acuerdan? Hemos dicho que en la paraesofágica la cantidad de víscera herniada es mucho mayor, entonces por eso puede tener vólvulo. ¿Y qué concepto saben ustedes de la hernia estrangulada? ¿Cuándo decimos que hay una hernia estrangulada? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo decimos que un paciente tiene una hernia estrangulada? Cuando existe alteración de la vitalidad del órgano herniado, ¿estamos de acuerdo? Entonces, a esa hernia la denominamos estrangulada, ¿sí? Es decir, cuando se necrosa el contenido del estómago, ahí decimos que es estrangulada, o perforación en el 5 a 10% de los casos. Aquí está, cantidad de víscera herniada es mayor que la hernia por deslizamiento, lo que habíamos ido comentando, ¿no? Y desde el punto de vista de anatomía... 40 debe ser la anterior, ahora son más. Y me cobro. Dime, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, apaguen sus micrófonos, por favor. En la hernia paraesofágica, el estómago se hernia hacia el tórax por un defecto adyacente o lateral y a la izquierda de la unión gastroesofágica, lo que les había dicho, ¿no? Que permanece en posición debido a la función del esfínter gastroesofágico, ¿no? En esta, el reflujo es infrecuente, lo que habíamos dicho, el reflujo, ¿en qué hernia es mayor, hemos dicho? ¿Por deslizamiento o en la paraesofágica? ¿Quién se acuerda? Por deslizamiento. En la por deslizamiento es mayor. Aquí está, en la paraesofágica el reflujo es raro, es infrecuente, pero puede haber, ¿sí? Y miren, vamos a hablar de las características de la paraesofágica para que no se olviden, ¿sí? ¿Quién me puede decir las características de la paraesofágica? Estamos viendo aquí una paraesofágica. ¿Quién me puede decir? Primera característica. ¿Por dónde ocurre la herniación? ¿Por el orificio hiatal o por un defecto lateral al orificio hiatal? Por un defecto lateral, doctor. Muy bien, una. Dos, ¿la víscera herniada es mayor o menor? Mayor, doctor. Mayor, muy bien, segunda característica. Tercera, ¿se mantiene la unión gastroesofágica en esta o se pierde la unión gastroesofágica? Se mantiene, doctor. Se mantiene, tercera. Cuarta característica, ¿el material refluido es mayor o menor?
Menor, doctor. Menor, muy bien. Quinta característica. ¿Quién me puede decir una quinta característica? ¿Qué hemos dicho? Que la diferencia de la hernia por deslizamiento, que esta tiene complicaciones severas o graves como estrangulación y vólvulo gástrico por la cantidad de víscera herniada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las características de la paraesofágica. Miren, acá, ¿qué les llama la atención? ¿Quién me puede decir? ¿Qué tipo de hernia será? ¿Por deslizamiento o paraesofágica? Paraesofágica. Muy bien, paraesofágica, porque mantenemos la unión gastroesofágica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pero ¿qué les llama la atención en esta? Decisivamente, yo veo esta hernia y digo es paraesofágica, sin pensar. ¿Quién me puede decir? La cantidad de víscera herniada, miren, ¿es mayor o menor que la hernia por deslizamiento? Es mayor, doctor. Mayor, mucho mayor. Miren, el 60 al 70% del estómago está herniado en esta paraesofágica. Obviamente, ¿qué puede ocurrir en esta hernia? Por el peristaltismo gástrico, a nivel de esta base, se puede rotar, se puede torsionar el estómago y darnos un vólvulo gástrico y eventualmente el estómago necrosarse, si es que el paciente no tiene un diagnóstico oportuno. Y obviamente este paciente puede tener complicaciones graves. Después hay que resecar todo el estómago y obviamente hay que tratar de reemplazar este estómago con otro órgano intraabdominal. Entonces, como verán, eso es lo que hay que recordar siempre. Los síntomas no varían demasiado, ¿sí? A los síntomas del ERGE, ¿sí? Pero, ¿cuál es la característica? ¿Mira? La característica de las paraesofágicas es esto. Cuando es sintomática, generalmente estas hernias son asintomáticas, pero cuando hay síntomas, predominan los síntomas de compresión sobre el corazón, ¿sí? Y tejidos mediastinales, es decir, el paciente siente distensión y dolor retroesternal postprandial, náuseas y vómitos, úlceras de la curvatura menor, anemia macrocítica. ¿Por qué piensan ustedes que predominan los síntomas de compresión sobre el corazón? ¿Cuál será la razón? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién me puede decir? Según esta imagen también, ¿sí? ¿Quién me puede decir? Por la cantidad de víscera herniada, miren, la cantidad de víscera herniada es mucho mayor, entonces esta víscera puede comprimir el corazón, ¿sí? Y obviamente va a dar bastante dolor precordial este tipo de hernia. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una burbuja de aire en el corazón, en una placa simple de tórax, ¿no? En una PA, ¿sí? Póstero anterior de tórax, y en una radiografía varitada, en una esofagografía, se ve el estómago en el interior del tórax con estas características. ¿No es cierto? ¿Sí? Y miren, vemos una imagen de una paraesofágica. ¿Qué les llama la atención? Como la cantidad de víscera herniada es mayor, miren, vemos dos niveles hidroaéreos. Un nivel, ¿sí? Otro nivel y otro nivel. ¿Qué les parece? Entonces, esto, por la cantidad de víscera herniada, a mí me parece esta más una paraesofágica, ¿no? Herniación progresiva del estómago anterior, ¿no? A través de un hiato esofágico amplio, ¿no? Es decir, por un defecto lateral al hiato habitualmente. Y miren, estas son las características de este tipo de hernia paraesofágica en resumen, ¿sí? ¿Cuál es el defecto principal? Existe un defecto o anomalía de las fibras musculares del hiato esofágico diafragmático. Una. Dos, la unión gastroesofágica, ¿dónde está? ¿Permanece o se pierde? Aquí está, permanece dentro del abdomen. Otra, el fondo del estómago se hernia a través del hiato esofágico o por un defecto lateral. Por un defecto lateral, aquí está. La cantidad de víscera herniada es mayor o menor. Mayor, es considerable. Predispone a complicaciones como vólvulo gástrico y el material refluido es menor. Entonces, como verán, cada una tiene su característica. Complicaciones, estrangulación o perforación, hemorragia, obstrucción y alteración cardíaca, ¿no? El tratamiento es quirúrgico eminentemente, eso lo realiza cuando se hace el diagnóstico. Consiste en reducir el fragmento herniado al abdomen y destrechar el orificio hiatal. Y tenemos luego las hernias mixtas, que obviamente van a tener características de ambas, ¿no? Como les decía, un buen porcentaje de las hernias paraesofágicas en realidad son mixtas, ¿no? Aquí está una visión endoscópica de una hernia paraesofágica. Miren cómo se ve una bolsa gástrica y un estómago y una mucosa del estómago que está enrollada, ¿no? Esta es la típica imagen de una hernia hiatal, una hernia hiatal paraesofágica, ¿sí? Aquí están las diferencias entre una hernia por deslizamiento y paraesofágica, ¿sí? Ya hemos comentado que las características de cada una de ellas. ¿Están de acuerdo, no, muchachos? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de las hernias congénitas. Hablamos de la hernia de Botts-Daleck.
Esta hernia de Botts-Zalek se hace a través del conducto retroperitoneal o conducto pleuroperitoneal. Es decir, en el músculo diafragma, ¿dónde está el defecto? Hemos dicho, en la parte posterior y lateral, ¿se acuerdan, no? Una característica de estas hernias es de que en la mayoría no tiene saco herniario. Es más frecuente en niños, pero su incidencia es rara. Se presenta, según algunas estadísticas, en 8 de cada 100.000 nacidos vivos. Hay varias estadísticas, ¿no? Concepto es una hernia diafragmática congénita, se hace a través del conducto retroperitoneal o pleuroperitoneal. El defecto es posterolateral a nivel del diafragma, ¿no? La mayoría no tiene saco herniario, frecuente en niños, pero su incidencia es rara. Esta es otra estadística, 1 de cada 2.000 a 5.000 nacidos vivos puede tener este tipo de hernia, predomina más en mujeres, relación 2 a 1, ¿no? Y tiene una característica propia, tiene alta mortalidad del 30 al 60%. Y esta hernia se presenta habitualmente en el lado izquierdo, ¿sí? ¿Por qué no tanto en el lado derecho? Porque existe un efecto protector del hígado, del hígado que hace que no se presente habitualmente en el lado derecho. Entonces es más frecuente en el lado izquierdo. 75% son sintomáticas, ¿sí? ¿Y qué órgano está herniado habitualmente? El estómago, el omento. ¿Qué es el omento, muchachos? ¿Quién me puede decir? El epíplon, ¿no? Los riñones y otros. Es la hernia diafragmática más frecuente. Esta hernia de Botts-Zalek se presenta en el 90% de los casos, ¿no? Está relacionado con otras malformaciones, como por ejemplo malformaciones cardíacas, especialmente el conocido ductus, el conducto arterioso persistente, defectos septales, la tetralogía de Fallot, seguido de malformaciones musculoesqueléticas. ¿Cuál es la etiología? Es multifactorial, factores genéticos y ambientales hacen que el diafragma no se forme adecuadamente o correctamente, ¿no? O que eventualmente el intestino quede atrapado en la cavidad torácica cuando se forma el diafragma, ¿no? Y se dice que genes de ambos padres tienen influencia. Y no olvidar que el diafragma se forma a la sexta, séptima semana de gestación, ¿no? El cuadro clínico. Este paciente, se dice que hablando del cuadro clínico, todo recién nacido en el cual se descarte el salam, tiene hernia de Botts-Zalek hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el SALAM? El síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial, ¿sí? Entonces, en todo recién nacido que presente dificultad respiratoria, debe considerarse la posibilidad de hernia diafragmática congénita. ¿Por qué? Porque las vísceras herniadas dentro del tórax están impidiendo de que el parénquima pulmonar se expanda, de que el pulmón se expanda. Y obviamente este paciente tiene dificultad respiratoria, ¿no? Los signos varían con la cantidad de intestino herniado o de otra víscera incluida en el tórax, ¿no? También por el grado de desplazamiento mediastinal, por la dificultad cardíaca y por colapso pulmonar asociado. El paciente está cianótico, polipneico, taquipneico y disneico, ¿no? En la radiografía de tórax, para hacer el diagnóstico, ¿qué vamos a encontrar en la PA? Vamos a poder ver ausencia de tejido pulmonar y presencia de asas intestinales, niveles hidroaéreos en la cavidad torácica, ¿sí? En duda diagnóstica se hace rayos X con contraste, es decir, un estudio contrastado de esófago, estómago, duodeno, pero como es recién nacido, solamente podrá hacerse este estudio en centros especializados que cuenten con todo el material necesario, ¿no? O colocar sonda nasogástrica en duda diagnóstica y vamos a poder ver de que la sonda está dentro del tórax, ¿no? ¿Y dónde está el defecto? En la hernia de Botts-Zalek es un defecto posterolateral, hemos dicho, ¿no? Aquí está, miren. ¿En qué lado se presenta habitualmente, hemos dicho, la de Botts-Zalek? ¿Quién me puede decir? Izquierdo, doctor. Muy bien, en el lado izquierdo. El derecho muy raro por el efecto protector del hígado, ¿sí? Y la de Morgagni se presenta en la región parasifoidea, ¿no? Aquí tenemos un paciente con hernia de Botts-Zalek. Les voy a mostrar más esto, ¿no? Miren, hacemos una radiografía PA de tórax y miren, ¿qué les llama la atención? Burbujas de aire, niveles hidroaéreos, lo que nos habla de que el intestino está herniado dentro de la cavidad torácica. ¿Y más en qué lado hemos dicho? En el lado izquierdo, ¿no? Como se puede ver acá. Y no se ve intestino dentro de la cavidad abdominal, miren. Entonces, todo el intestino está herniado en el tórax, en este paciente específicamente, ¿no? Y el tratamiento, colocar sonda nasogástrica para descomprimir las vísceras herniadas y es netamente quirúrgico y se lo hace cuando hay condiciones del
paciente, es decir, hay que estabilizar al paciente porque no debemos olvidar de que este paciente tiene otras malformaciones congénitas asociadas, entonces por eso habrá que buscar condiciones apropiadas para el paciente y operarlo, ¿no? El tratamiento consiste en restituir la víscera herniada al abdomen, cerrar el defecto en el músculo diafragma, es decir, hay que hacer una plastía a nivel del músculo diafragma y hay que reexpandir el pulmón que estaba atelectásico, ¿no? Que estaba colapsado y obviamente con eso mejora los síntomas respiratorios de dificultad que estaba presentando el paciente. Y el pronóstico depende de la asociación con otras anomalías, ese es el problema del sistema nervioso central, cardiovasculares, gastrointestinales, puede tener hidrocefalia, siringomielia, conducto arterioso persistente, el ductus, ¿no? Divertículo de Meckel. ¿Quién se acuerda cuál es el concepto de divertículo de Meckel? ¿Qué es el divertículo de Meckel? Es la persistencia del conducto onfalo-mesentérico vitelino, ¿se acuerdan? Se debe obliterar y cuando persiste el paciente tiene una dilatación saccular habitualmente localizada a 60 a 1 metro de la válvula ileocecal, en el ilion terminal, ¿no? Ectopía testicular y la mortalidad operatoria en las primeras 24 horas es del 33 al 50%. Miren, sigue habiendo alta mortalidad en estos pacientes por las malformaciones congénitas asociadas y después de las 24 horas 70 al 91%. Hablamos de la hernia de Morgagni, llamada también paraesternal, hernia anterior, hernia retroesternal, descrita por este autor, Morgagni 1769, es una hernia diafragmática congénita, ¿sí? ¿Dónde está el defecto? Hemos dicho en la de Morgagni, se hace a través de un defecto en la parte anterior, medial del diafragma, en la región costocifálica, la arteria epigástrica, ¿no? Para unirse a la mamaria interna. Se define como hernia de Morgagni pura, aquella en la cual el defecto ocurre en el hiato externo costal derecho, ¿sí? Y si se trata de una hernia de Larrey, el defecto se localiza en el lado izquierdo. Y si es bilateral, se llama hernia de Morgagni-Larrey, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta. Otra característica de esta hernia es de que tiene un saco peritoneal establecido. ¿Se acuerdan? La de Botch-Zalek hemos dicho de que habitualmente no tienen saco herniario, ¿no? Esta sí tiene un saco peritoneal establecido. Es poco frecuente, 2 a 3% de los casos. Hemos dicho de que el 90% de las hernias son de Botch-Zalek, ¿se acuerdan, no? Esta es rara, 2 a 3% de casos. La de Botch-Zalek, ¿en qué lado era más frecuente? En el lado izquierdo, ¿se acuerdan? Esta es más frecuente en el lado derecho. Es el más afectado. El pericardio protege el lado izquierdo, es por eso que no se ven la mayor parte de las veces este tipo de hernias en el lado izquierdo y pasa desapercibida, ¿no? Se encuentra en rayos X, opacidad en la parte anterior del tórax, como se puede ver acá, defecto congénito no diagnosticado hasta la edad adulta. Esta hernia habitualmente se diagnostica en personas adultas, ¿sí? Y la hernia de Botch-Zalek en recién nacidos, ¿no? Aquí están los defectos, aquí está el defecto en la de Botch-Zalek y aquí está el defecto en la hernia de Morgagni, ¿no? Y miren, viendo esta imagen, es un paciente que se está operando, ¿sí? Se le ha hecho una incisión mediana, mediana supraumbilical, este es el ombligo. ¿Qué tipo de hernia tendrá este paciente? Aquí está el defecto. ¿Será una hernia de Morgagni o de Botch-Zalek? ¿Quién me puede decir? ¿Qué defecto? ¿En dónde está localizado el defecto? ¿Es anterior o es en la parte posterolateral del diafragma? ¿Cómo es? Aquí está el apéndice sifoides, miren. Aquí está el apéndice sifoides. Y aquí está el defecto. ¿Será una de Botch-Zalek o Morgagni? De Morgagni, doctor. Lo más probable es una Morgagni. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estas hernias están asociadas a trauma postnatal y generalmente son asintomáticas, ¿no? Su contenido es aumento, es decir, epíplon, pero no es raro que el colon transverso esté también presente, se introduzca a través de este orificio, ¿no? El paciente puede tener manifestaciones de oclusión o síntomas de suboclusión intestinal. Obviamente, si el colon está localizado en la hernia, va a tener síntomas de oclusión intestinal baja, ¿no? O eventualmente síntomas respiratorios también. Estas hernias también deben ser tratadas quirúrgicamente. Su incidencia es poco frecuente, representan 2 al 3%, más en el lado derecho, luego izquierdo, muy raro, ¿no? Las estadísticas indican que es más frecuente en mujeres, en una relación de 3 a 1. Se ve de los 3 a los 80 años, mucho más frecuente en mayores. Es más directa y el contenido habitual es el aumento, el colon transverso, estómago, intestino delgado. Y esta tiene saco peritoneal, que es la diferencia de la hernia de Botch-Zalek que no tiene, ¿no?
Aquí están otras imágenes con los defectos que podemos encontrar. La etiología es multifactorial. Factores genéticos, ambientales hacen que no se desarrolle el tendón, que debería hacerlo a la mitad del diafragma. Se dice también, como la anterior, que genes de ambos padres tienen influencia, ¿no? Y está asociada también a otras malformaciones congénitas, ¿no? Como por ejemplo el síndrome de Down, es decir, la trisomía 21, el síndrome de Turner, el Prader-Willi y el antecedente familiar de padres o hermanos con esta patología aumenta el riesgo de padecerla. Los síntomas. Dan muy pocos síntomas, aún las más grandes. Pueden ser plenitud gastrointestinal, llenura o distensión subcostal, epigástrica o retroesternal. También dolor tipo cólico, vómitos, síntomas de oclusión de intestino grueso o delgado. El diagnóstico, rayos XPA de tórax, donde vamos a ver una opacidad o una masa en la región condrocostal. El caso típico es una sombra redondeada de concavidad hacia el abdomen, ¿no? Que llena el ángulo cardiofrénico derecho, pero, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta para el diagnóstico de este tipo de hernia, ¿sí? El tratamiento. Restituir la visa herniada a la cavidad abdominal, estrechar o cerrar el defecto en el diafragma, ¿no? Y la mayoría son congénitas. El orificio de defecto se amplía con los años. El tratamiento es netamente quirúrgico, hay que hacer una plastía del defecto en el músculo diafragma, ¿sí? No sé si tienen preguntas, muchachos, eso es lo que quería hablar al respecto sobre hernias hiatales. Sobre todo quiero que se les quede todas las características de la hernia hiatal paraesofágica por deslizamiento, la mixta y obviamente las características principales de las hernias congénitas. Si tienen alguna pregunta, estamos prestos a aclarar cualquier duda. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, su compañera me decía que quieren que les explique un poco más de ERGE. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, terminaremos patología de esófago y les voy a volver a comentar todo lo referente a ERGE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no, Gabriela? Barret, pero es bien facilito, Gabriela. Bueno, no hay ningún problema. Lo más importante que yo creo que ERGE, pero si quieren esófago de Barret también, pero no quisiera que nos atrasemos mucho con ustedes, ¿listo? Entonces, muchachos, podemos buscar un horario también y no hay ningún problema. Los temas en los cuales tengan alguna duda, no hay ningún problema, les vamos a aclarar todas las dudas que tengan. ¿Alguna pregunta sobre el tema que hemos visto hoy, muchachos?